Dios te bendiga. Queremos compartirte una palabra, la palabra que te anunciamos en la previa del día de hoy, el temor a las crisis económicas. Así que queremos compartirte esta palabra junto a la pastora y queremos que vengas con nosotros al Salmo 37, versículos 18 y 19. Y dice así la palabra del Señor: conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Amén. Qué tremenda palabra la que el Señor nos regala en este día. Amén. Y como decíamos, esta palabra está directamente dirigida a nosotros, a los creyentes. ¿Cómo vamos a reaccionar en tiempos de conflicto, en tiempos en cuando la situación se vuelva más difícil? Creemos lo que está sucediendo en el mundo acerca de lo que se está hablando acerca de la economía mundial. La economía mundial está sufriendo, lo estamos viendo. Nuestro país también está sufriendo una crisis económica. ¿Y cómo vamos a hacer como creyentes para revertir ese estado de crisis o ese estado de temor? A veces las crisis vienen a nuestra vida sin que nosotros seamos los participantes o el causante de esas crisis, pero vienen esas crisis a nosotros, pero el secreto está en cómo resolvemos esas crisis, a quién nos dirigimos, a dónde va el hombre cuando realmente necesita salir más sobre todas las cosas de un estado espiritual que tiene que ver con el lado económico, pastor. Claro que sí, estábamos hablando con el pastor, más o menos llevamos 15 días en donde aquellos hermanos que tienen sus comercios, aquellos hermanos que son empleados, aquellas personas que son patrones y sus negocios han sido cerrados. Y claro, la ansiedad o la palabra que citábamos en estos días pasados, que fue sobre el temor, sobre el miedo, sobre la ansiedad, no dejan de pasar cosas sobre nuestras mentes de cómo tenemos que enfrentar en este tiempo, en el área económica, los compromisos que uno tiene, los gastos que uno tiene cada mes, las cosas que tiene que pagar, sus casas, sus alquileres, sus vehículos, sus impuestos, y todo esto nos quiere llevar a una crisis de temor, a una crisis, a una ansiedad que solamente buscando la palabra del Señor, dependiendo de Él, es que vamos a encontrar la salida a todo este caos que se está viendo en el mundo entero. No sabemos el tiempo que va a durar. Algunos dicen que para nuestro país, al menos entre el 13 y el 15 de abril, se podría reanudar todas las actividades, en lo cual lo estamos viendo que tal vez no va a ser tan así. Pero bueno, a lo mejor esto lleve un mes, 2 meses, y las preguntas que uno comienzan a surgir es: ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo hago con todo esto? Y ahí es donde uno no le tiene que dar lugar a la ansiedad, sino que uno tiene que ir a la palabra del Señor, porque su palabra, recién lo decía el pastor, en los días de hambre seremos saciados. ¿Y qué pasaría si esta crisis dura mucho más de lo que nosotros hemos previsto o nos hemos preparado para esto? Yo creo que como creyentes debemos prepararnos siempre a través de la palabra de Dios para enfrentar toda crisis el tiempo que dure. Y creo que de eso se trata la palabra que queremos compartir hoy. Siempre no negando nosotros la realidad en sí que está viviendo el país. Ahora, dirigido a una realidad económica, se está viendo que hay gente que ha despedido quizás a sus empleados, y puede ser que también llegue a tu casa un despido, un telegrama. Entonces nosotros queremos compartirte esta palabra para que puedas aferrarte del Señor. En tiempos difíciles nosotros no estamos exentos que las cosas no nos pasen, pero sí tenemos la llave, sí tenemos una clave, que es nuestra fe, que es la palabra del Señor, la que a nosotros nos alimenta, nos sacia y nos lleva a toda verdad. Podemos enfrentar una crisis económica, aunque sea una mega crisis, la podemos enfrentar con la palabra del Señor. Y quiero compartirte algunos textos bíblicos en los cuales muchas personas que estuvieron en tiempos muy difíciles de la historia o muy difíciles en sus vidas salieron a causa de la palabra del Señor en victoria. Entonces, quiero compartirte algo. Vienen tiempos difíciles.
no lo podemos negar. Quizás me gustaría decirte otra cosa, pero creo que estamos ante tiempos difíciles, tiempos violentos, y el creyente tiene que superar la prueba. Yo quiero que te prepares con lo mejor, con la palabra en tu corazón, sabiendo que el único que nos provee a nosotros es el Señor. Por eso me gustó esta palabra que la compartimos al principio: en los días de hambre seremos saciados. O sea, Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no está ajeno a la situación que estamos viviendo. Pero una de las pruebas más grandes que quizás el creyente también tenga que absorber y pasar es una cuestión económica, es una cuestión también que implica esto, no solamente su vida personal del creyente, sino su familia, ¿no? Entonces quiero compartirte algo. En este tiempo se va a notar quién dependerá de los hombres y quién dependerá del Señor. Una palabra fuerte para hoy, para compartirte: la fidelidad al Señor y la dependencia a Él es la clave de nuestras bendiciones. Por eso quiero compartirte esto. Jesús va a venir a nosotros, a nuestra casa, para ayudarnos a salir de las crisis. Muchas veces creemos que el Señor no está en medio de las situaciones difíciles que podamos enfrentar, pero el Señor nos rodea, el Señor está en cada situación que nos pueda estar sucediendo, porque dice su palabra: conoce Jehová los días de los perfectos. Amén. Y esto me gustó de esta palabra que el Señor nos ministra. Así que quiero que estés muy atento a lo que queremos compartirte el día de hoy. Dios está buscando tu materia prima. Y eso es lo que el Señor nos ministró en la palabra con la pastora. Así que Dios está buscando que confiemos en Él en tiempos difíciles. Que confiemos, que pongamos en su mano todo lo que nosotros tenemos. Esa es la manera bíblica que Dios tiene para bendecir a su pueblo. Así que la materia prima de nuestra bendición está en nuestras manos. La materia prima, escucha bien lo que te quiero compartir: el milagro depende de las manos del Señor. Amén. Así que yo quiero que te tomes de esta palabra. Nosotros sí podemos hacer que nuestra alacena empiece a crecer. Nosotros sí podemos hacer que la harina de nuestra casa empiece a crecer. ¿A través cómo? A través de la fe. Así que quiero darte algunos consejos en tiempos de crisis. Nunca esperes en los hombres, amén, sino busca al Señor en tu secreto. Busca al Señor. Haz trabajar tu fe. Ahí está tu mayor recompensa. Ahí está tu mayor multiplicación. ¿Sabe qué dice Jeremías 17:5? Así dice la palabra: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Pero mire lo que dice después: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza, amén, es, amén, Jehová. Claro que sí, tremenda palabra. Yo creo que es un tiempo donde no tenemos que depender de los hombres, sino que nuestra dependencia tiene que ser hacia el Señor. Y hay una palabra que está en Salmos, capítulo 34, verso 8, y dice así la palabra: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada os falta. Yo creo que es un tiempo, el Señor, como la iglesia y la congregación sabe que a mí me da siempre el Señor el privilegio de poder compartir y ministrar el tiempo de las ofrendas en la casa del Señor. Y estos últimos domingos el Señor me estuvo dando una palabra que luego con el pastor la queremos compartir. Hablamos sobre el profeta, cómo el Señor lo sostuvo a través de los cuervos con pan y con carne. Hablábamos cómo Dios multiplicó y el Señor hizo tremendos milagros en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, en tiempos de sequía. A lo mejor ahora estamos en tiempo de pandemia, pero también esto nos está afectando nuestra área económica. Pero esta palabra me encanta porque el Señor termina diciendo: pues nada falta a los que le temen. Y yo te he dado una palabra estos últimos domingos donde te he enseñado y te he dicho: empieza a orar tu casa, tu alacena, tu heladera, tu mercadería,
para que el Señor comience a hacer milagros. Es un tiempo donde no tenemos que confiar en el hombre ni en nosotros mismos, sino que es un tiempo para depender de Él. Es un tiempo para desarrollar la fe. Es un tiempo que solamente lo único que nos queda es abrazar la fe mediante la oración, mediante creer que Dios no te va a hacer falta de ningún bien y que aún la bendición golpeará tu puerta. No sabemos de qué manera el Señor lo va a hacer, pero sí tenemos la certeza y la seguridad que Él lo va a hacer, porque no estamos dependiendo de un gobierno, sino que estamos siendo dependientes de la palabra y de lo que Él ha dicho. Él ha hablado y nosotros queremos obrar conforme a la palabra de Dios. Amén. Así que la fe sigue siendo la clave del sostén divino, la clave de la bendición de Dios para nuestras vidas. Por eso quiero compartirte una palabra que está en Juan capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 5 y 6. Es la alimentación de los 5,000. Dice la palabra: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Me gusta esta palabra, pastora, porque dice el Señor, él sabía lo que iba a pasar, lo que iba a hacer. 5,000 personas, la Biblia dice, más de 5,000 personas agrupadas, contando las mujeres y los niños, ahí esperando que le den de comer. Y Jesús le hace una propuesta a Felipe, a sus discípulos, pero ellos se vieron en sí mismos que no tenían nada para dar, y aún lo que creyeron que podían tener para dar no iba a alcanzar. Por eso dice la palabra de Dios, ni aún 200 denarios alcanzarían para darle de comer a cada uno de ellos. Entonces yo quiero compartirte la palabra del Señor, y de esto se trata, tener materia prima en nuestras manos para que el Espíritu de Dios, para que el Señor pueda obrar milagro ahí en tu casa y multiplicarte. Entonces nosotros no podemos depender de los hombres, tenemos que depender del Señor, de aquel que hace milagros sobrenaturales. Si usted conoce la historia dice que el Señor bendijo esos panes, esos 5 panes y 2 peces, que un niño se acercó a los discípulos para ofrecérselo al Señor, diciendo: es lo único que tengo, pero creo que puedo ayudar con esto a alguien. Yo no sé, no creo que él haya tenido en el corazón decir: toda la multitud puede comer con esto, pero sí es lo único que tengo, Señor. Si sirve para algo, si sirve para uno, bienvenido sea. Y el Señor lo miró con agrado, esos 5 panes y 2 peces, los presentó al cielo, y sucedió el gran milagro extraordinario que la Biblia nos relata, y que comieron más de 5,000 personas, y no solamente que comieron esas, se saciaron, sobró 12 cestas llenas. Pastor. Amén. Esta historia me encanta, de hecho la compartí este fin de semana en la iglesia, porque me encanta cuando el Señor dijo, porque esto decía para probarles. Y yo sí veo algo en esta historia, es que a nosotros como personas siempre lo que nos pasa es querer tener el control de las situaciones, pastor. Muchas veces vamos a la iglesia, somos fieles con nuestros diezmos y ofrendas, pero siempre nos gusta tener el control de las situaciones. Pero en esta historia vemos que Jesús le dice al discípulo para probarle a ver qué iban de hacer ellos. Y yo creo que Felipe se encontró con que la situación se le fue de las manos. Ya no pudo tener control sobre la situación. Y yo creo que en este tiempo, pastor, lo que nos está pasando es que hasta ahora teníamos el control, porque tal vez teníamos ese ingreso, ese sueldo que venía todos los meses, pero ahora está siendo probada la fe, donde la situación para nosotros se está saliendo de control, pero no para Jesús. Claro, ¿cómo nos vamos a proveer si no estamos trabajando? Claro, y acá el Señor le muestra a los discípulos que Él le quería probar qué había en el corazón de los discípulos, porque Jesús ya sabía de antemano lo que Jesús iba a hacer, que era la multiplicación. Sabía que iba a venir el milagro, sabía que iba a venir alguien a ofrecer algo y que Jesús lo iba a multiplicar. Quiere decir que para Jesús esta historia no se le fue de control, y hoy te quiero dar esta palabra. Para Jesús, tu realidad, nuestra realidad, no se le ha salido de control.
Dios sabe lo que va a hacer en este tiempo. Dios sabe lo que puede multiplicar en tu casa. Él está probando tu fe y Él está probando nuestra fe. A ver hasta dónde le creemos. A ver hasta dónde, como dijo el pastor, esta materia prima es puesta en las manos del Señor. Pero también te quiero soltar esta palabra. Amén. Lo que tú pongas en las manos de Él te va a saciar. Y como dice esta historia, y hoy la queremos tomar, te va a multiplicar lo que tú tengas en tu casa. Amén. Así que muéstrale al Señor la materia prima que tienes en tus manos. Amén. Eso es lo que hay que hacer en este tiempo de crisis. No le creas al temor, créele a la palabra del Señor, que puede el Señor a través de su palabra multiplicarte de la nada misma. Pero sí necesita el Señor que podamos entregarle en sus manos nuestro corazón, y aún lo poco que creemos que para nosotros es poco, para el Señor es mucho y puede sorprenderte de una manera sobrenatural. Y el último ejemplo, lo compartíamos el domingo también en la iglesia, está en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Dice la palabra del Señor: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió ella, su casa, muchos días. ¿Sabe qué quiere decir la palabra? Dios bendijo de una manera sobrenatural a una viuda que estaba esperando morir con su hijo, pero vino la palabra del Señor, llegó la palabra de bendición, y tuvo ella en sus manos la oportunidad para bendecir a Dios. ¿Sabe qué tenía? Un poquito de harina y una tinaja de aceite. Esa fue su bendición, esa fue su materia prima para que Dios la bendijera de una manera sobrenatural. Comió ella, sació al profeta, sació a la palabra del Señor, y comieron muchos días, dice la palabra del Señor, pastor. Amén. Esta historia también la he abrazado con todo mi corazón, porque acá vemos otra historia donde Dios entra en escena mostrando que Él tiene el control. Porque esta palabra arranca diciendo: he aquí, yo he dado orden. Y también hemos compartido la casa del Señor. Vemos a un Dios entrando en acción, a un Dios dando una orden en el mundo espiritual para bendecir a una viuda, a un profeta, a toda su casa y saciarlos de todo bien. Y también vemos a un Dios entrando en acción, multiplicando esa materia prima que había en su casa. Y hoy también te quiero anunciar que Dios ha dado orden para que te sustente. Dios ha dado orden para ser sostenidos en este tiempo. No escaseará el aceite, no escaseará la harina, sino que la bendición de Dios tocará tu puerta, porque hay una orden en el mundo espiritual, en lo cual Dios ha hablado, que Dios ha dicho que en tu casa no faltará ningún bien. Él te saciará, como dice la palabra del Señor. Concluyendo, no te olvides lo que tienes en tu casa. Amén. La materia prima que Dios te ha dado para poder honrarlo. Amén. Así que cuando honras al Señor con lo poco que crees que tú tienes en tus manos, el Señor puede hacer mucho, mucho más de lo que nosotros podemos estar creyendo hoy. Así que quiero que te prepares para ser bendecido de parte del Señor. En tiempos de crisis, aumenta la fe. En tiempos de crisis, mira lo que tienes en tu alacena. Si está el aceite, si está la harina, honra al Señor. Amén. Y vas a ver cómo la multiplicación de Dios te va a sorprender en medio de un tiempo tan fuerte como el que nos toca vivir como argentinos y en el mundo. Esta palabra, que el Señor pueda bendecir tu corazón, la puedas tomar, la puedas abrazar. Y quiero concluir con esto: no te olvides que lo poco que tú crees que tienes será la gran bendición que Dios desate, porque Dios hace milagro con lo poquito que nosotros tenemos en nuestra casa. Dios te bendiga. Dios te bendiga.